Voy a mostrarles cómo llenar y cómo manejar una planilla de estimación de riesgo. A ver, lo primero es que esta planilla es el resumen que uno debiera generar para cualquiera de los riesgos que está identificando en el proyecto que esté realizando. Entonces, lo primero que uno hace es colocar acá el factor de riesgo, el riesgo, por ejemplo, pérdida de personal, cambio de alcance, cualquiera de esos que vimos los ejemplos de los 100 factores de riesgo más comúnmente encontrados en proyectos de informática. Entonces uno identifica en su proyecto cuáles son los que podrían ocurrir. Entonces no son los 100, sino que son los más que uno cree que van a ocurrir. Después lo que uno hace es colocar el impacto y el impacto lo clasifica como, por ejemplo, esta es una medida de clasificación que uno podría usar, alto, medio o bajo, o sea, un impacto alto, un impacto medio, un impacto bajo. ¿Impacto en qué? Impacto en el proyecto. O sea, la pérdida personal yo podría decir tiene un impacto alto en el proyecto. Esto ustedes lo califican, o sea, depende de cada proyecto. En un proyecto puede ser impacto alto, medio o bajo. La probabilidad de ocurrencia tiene que ver con que esto pueda en la práctica ocurrir. O sea, es también una proyección que uno hace. Uno dice que pierda gente del equipo del proyecto. La probabilidad de que eso ocurra, dado el escenario actual de que vive en Chile, por ejemplo, es baja, por ejemplo. Después de clasificar estos dos factores, bueno, las posibilidades de probabilidad en este caso son muy baja, alta, media o baja. Sí, para esta configuración que yo tengo colocada acá, que sería pérdida personal con impacto alto y probabilidad muy baja, para esa combinación, el nivel de riesgo se calcula solo en esta planilla y da un nivel de riesgo 20, en una escala de 1 a 100. 100 sería el mayor nivel de riesgo y 0 sería cero riesgo. Eh, Se coloca en este caso en amarillo, indicando que es bajo el nivel. Si estuviera en rojo, si yo aumento la probabilidad, por ejemplo, acá de nivel alto, pasaría a rojo acá, con un alto nivel de riesgo. Bueno, cuando el nivel de riesgo es muy alto, y para la lista, no sé, si ustedes colocan acá 20, por ejemplo, lo que uno hace normalmente para hacer la estrategia de mitigación de riesgo es colocar los que tienen el mayor nivel, o sea, ranquea desde el mayor nivel de riesgo hacia abajo, y los que tengan mayor nivel de riesgo, o sea, los que estén más en rojo, uno tiene que colocar acá o pensar qué medidas de mitigación va a tener en el proyecto. Por ejemplo, si es que este fuera un factor muy riesgoso, pérdida de personal, yo coloqué acá medidas de mitigación en este caso sería tener currículum de personas ya entrevistadas anteriormente, listas para llegar y contratar o para acelerar el proceso de contratación, o tener bonos atractivos por ejemplo, término de proyecto. Entonces, mientras más se acerca el término del proyecto, más cercano es que pueda recibir los bonos la persona. Así pueden ser muchos más. Y uno hace esta estrategia entonces porque se fijan, ambos podrían tener costos adicionales en el proyecto. Entonces uno hace estas medidas de mitigación solamente en los que tengan un nivel de riesgo muy alto. En los que tengan nivel de riesgo bajo, no es necesario o uno no se dedica mucho uno los considera. Esto es lo que se espera que ustedes hagan en el proyecto, en su proyecto, y, y así se llena entonces la planilla de mitigación. Les voy a dar un link con la copia para que ustedes mismos la llenen y la usen y practiquen cómo manejarla. Finalmente, solamente como contexto para que entiendan cómo funciona esta parte, es que en la otra hoja, que es la hoja de matriz, tengo puesto los números que se están usando cuando yo cambio acá cualquiera de estos factores. O sea, yo cambio cualquiera de estos y me da un número diferente. Eso es porque acá en esta definición de matriz, está acá en este eje de acá, los niveles alto, medio y bajo de impacto. Y por el otro lado están las probabilidades de ocurrencia, alta, media, baja y muy baja. Y lo que ocurre es que para una combinación cualquiera, como esta de acá, de impacto bajo y probabilidad alta, yo busco acá impacto bajo, esta de acá, toda esa fila, y probabilidad baja, perdón, era probabilidad alta, es el número que aparece ahí, el 30. De ahí sale el 30, por la combinación de este bajo con alto. ¿Cómo está construido este número? O sea, ¿estos números de dónde salen? Bueno, estos números salen también de una definición, de un análisis que uno hace cuando está trabajando en el proyecto,
y le pone estos ponderadores también con algún criterio. Entonces yo digo, la probabilidad de ocurrencia alta me va a generar estos niveles de impacto. Entonces yo entiendo que estas combinaciones, cuando es alto y bajo, perdón, alto y alta, el nivel 100, el peor caso. Y si voy en esa diagonal hacia abajo, voy llegando hasta el muy baja probabilidad de ocurrencia y muy bajo impacto, por lo tanto el nivel de riesgo es más bajo. Entonces con esto yo tengo varias combinaciones posibles que se pueden dar al ir clasificando los riesgos. Ahora, esta es una matriz de riesgo muy sencilla. Yo podría tener esto mismo que está acá, pero diferenciado por cada factor de los que está acá en la lista. O sea, yo podría tener esta matriz que les acabo de mostrar solo para el primer riesgo, pérdida de personal. Y tener otra matriz para cada uno de los factores con numeraciones diferentes, porque podrían comportarse de forma diferente. Pero ahí sería una forma bien o bastante más compleja de analizar el riesgo para darle un valor cuantificado. Con esto, entonces revísenlo en detalle. Eh, Como les decía, jueguen con esto, cambien los parámetros, cambien los números de la matriz y van a poder ir viendo cómo se ajustan y cómo se maneja la planilla de riesgos. Cualquier duda de esto me la pueden enviar entonces por correo si no quedó claro algún punto.